Comenzamos con el primer punto del orden del día, comparecencias. La primera de ellas es la comparecencia del excelentísimo señor vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local, a petición propia a fin de informar sobre el Plan Anual Normativo 2017 aprobado por el Consejo de Gobierno. Esta comparecencia también arrastra las comparecencias solicitadas por el Grupo Socialista por igual contenido y la del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Comienza esta comparecencia con la exposición del vicepresidente y consejero de la Presidencia, señor Jiménez Barrios. Señoría, tiene la palabra. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a todos y a todas. Y efectivamente comparezco al inicio de esta sesión plenaria con el fin de informarles sobre el plan normativo anual que ha aprobado el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 14 de febrero. Este es un plan que da fiel cumplimiento a lo establecido en la nueva ley, y llamo la atención precisamente por ello, a la nueva Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que, como saben, pretende reforzar la participación ciudadana y la seguridad jurídica. Esta nueva regulación establece nuevas exigencias a la iniciativa legislativa y a la potestad reglamentaria. Tiene como fin asegurar los principios de buena regulación, de garantizar adecuadamente la audiencia y la participación de los ciudadanos, así como avanzar en la mejor planificación y en la evaluación pública del ordenamiento jurídico. Y todo ello siguiendo las recomendaciones de esta materia que han formulado diferentes organizaciones, pero entre ellas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su informe de 2014. Marco jurídico que desde este Gobierno consideramos que debe ser de calidad, pues sin duda revierte en la implantación y establecimiento de los servicios públicos, en la protección de las personas y la preservación de sus derechos, además de en la dinamización de la actividad económica y el fomento de los sectores productivos, así como la mejora administrativa y la simplificación de los procesos. En este contexto, esta nueva ley, establece dos importantes novedades con efecto en las administraciones a fin de incrementar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de las normas que ahora referiré. Me refiero, en primer lugar, por un lado, a la necesidad de recabar con carácter previo a la elaboración de la norma la opinión de los ciudadanos, de empresas y colectivos sobre posibles iniciativas regulatorias que las administraciones tengan previsto desarrollar. Una consulta previa a la elaboración del texto normativo, para lo que el Consejo de Gobierno acordó el pasado 27 de diciembre establecer un punto de acceso en el portal de la Junta de Andalucía que facilite esta participación en el proceso de elaboración de las normas a través de un sistema sencillo, ágil y eficaz. Sistema que aglutina la información de las distintas webs de los organismos que componen la Administración andaluza. Una participación pública que puede llevarse a cabo a través de un simple correo electrónico que puede enviar cualquier ciudadano que tenga interés en realizar sus aportaciones a estos textos. Y segunda novedad, y junto a ello, en este proceso de consulta previa, la nueva ley establece como otra novedad la de divulgar un plan anual normativo en el que las administraciones públicas recojan todas las propuestas, tanto con rango de ley como de reglamento, que se prevean elevar para su aprobación en el año de referencia. Plan normativo que, tras su aprobación el 14 de febrero, se encuentra publicado en la sección de transparencia del portal de la Junta de Andalucía en un apartado de la subsección denominada Información Jurídica. Una acción con la que se mejora la planificación normativa ex ante y se garantiza una mayor seguridad jurídica a la ciudadanía, avanzando además hacia una mayor transparencia y participación pública. De esta forma se adelanta a los ciudadanos toda la planificación que tiene prevista desarrollar el Gobierno a lo largo de todo un año, así como se le facilita la posibilidad de participar en dicha elaboración y realizar el seguimiento de toda su tramitación. Seguimiento para lo que este Gobierno tiene también habilitado ya un apartado denominado Normativa en elaboración, también en la sesión de transparencia del portal de la Junta de Andalucía. A este respecto me gustaría dejar claro que este plan normativo
Se trata de una previsión de trabajo, con las modificaciones y vicisitudes que toda tramitación de ley conlleva. Y además que incluso pueden hacer que nuevas normas, inicialmente no contempladas en este plan, se aprueben dentro del año. Y también en sentido contrario, especiales circunstancias o excepcionales, criterios, como saben ustedes, las dificultades de la elaboración de una norma legal, pues efectivamente puedan impedir la tramitación de cualquier propuesta, como ha ocurrido con algunos que chocaban con la ley básica y ha habido que situarlo en lo que es esa parte de la conciliación entre el Gobierno central y el Gobierno de la comunidad autónoma. Por tanto, estamos hablando de una previsión y una planificación de trabajo con el que este Ejecutivo desarrollará su labor de Gobierno. La voluntad de este Gobierno va a hacer cumplir en todo lo posible el programa previsto, aunque, como digo, circunstancias sobrevenidas pueden hacer que haya novedades y cambios sobre lo inicialmente previsto. Modificaciones que quedarán reflejadas en el informe sobre el grado de cumplimiento del plan que en primer semestre del año debe hacerse y, por tanto, elaborar por parte de la Consejería y trasladar, que yo trasladaré, al Parlamento. Dicho esto, y de acuerdo con el Plan Anual Normativo 2017, ya aprobado, el Gobierno andaluz ejercerá su iniciativa legislativa mediante la elaboración y aprobación de 13 anteproyectos de ley. 13 anteproyectos de ley cuyo inicio de tramitación acordará en Consejo de Gobierno, así como a través de 17 proyectos de ley que serán remitidos a este Parlamento de Andalucía a lo largo de este año. 13 anteproyectos de ley que iniciarán su andadura y 17 proyectos que serán remitidos a este Parlamento. Un total de 30 iniciativas legislativas que, junto a los 133 decretos que aprobará en el ejercicio de su potestad, suponen un total de 163 nuevas normas. Es, señoría, un potente paquete normativo que supondrá una nueva regulación de áreas relacionadas con el fomento económico y empresarial, la modernización administrativa, la regeneración democrática, la profundización en la transparencia pública, la garantía de derechos y la protección de las personas, así como la preservación del medio ambiente y de nuestro patrimonio histórico-cultural. Aquí no puedo contarle todas inevitablemente porque el tiempo no me lo va a permitir, pero me gustaría centrar alguna intervención en aquellas iniciativas cuya tramitación considero más importante o más inminente en estos momentos. De esta forma, y con el objetivo fundamental de iniciar una nueva fase de crecimiento y de convergencia de nuestra comunidad, el Consejo de Gobierno acordará, antes de finalizar este periodo de sesiones, para su envío a este Parlamento, el proyecto de ley andaluza de fomento del emprendimiento. Saben que se trata de fomentar el emprendimiento en Andalucía en un marco de igualdad de oportunidades, implantando y desarrollando servicios públicos mediante los que propiciar que cualquier persona emprendedora que quiera poner en marcha una idea pueda tener la garantía de asesoramiento, formación y acompañamiento para que su proyecto empresarial se consolide, crezca y genere empleos de calidad. También, junto a ello, la Consejería de Economía impulsará la ley por la que se modifica la de sociedades cooperativas, que va a suponer una importante simplificación administrativa para la creación de cooperativas, pues el número de personas que necesariamente deben convenir para su creación disminuiría de 3 a 2, además de regular determinadas infracciones. Vinculada a estas iniciativas, el Gobierno también pretende impulsar la creación de la Agencia Financiera de la Junta de Andalucía con el fin de contribuir a la financiación del conjunto del sector productivo andaluz y de manera especializada para las pequeñas y medianas empresas. Saben que se trata de desempeñar un rol anticíclico en momentos de desaceleración y recesión, contrarrestando las fases del ciclo económico de tal modo que no se interrumpa el flujo de fondos financieros a la economía real. Una entidad que, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa, se constituirá en establecimiento financiero de crédito para posteriormente, y solicitando las autorizaciones previstas en la ley, convertirse y transformarse en entidad de crédito. Con esta agencia, el Gobierno andaluz establece mecanismos mediante los que colaborar en las estrategias económicas de innovación y dirigir e intentar redirigir en nuestro modelo productivo en Andalucía. Por otro lado, destacando también como actividad generadora de empleo y riqueza en nuestra comunidad, que requiere de ello una nueva regulación para hacer frente a los retos, para reconocer su aportación, me refiero al sector agroalimentario y al mundo rural andaluz. Aquí, la actividad agraria genera en torno a 55 millones de jornales al año, siendo la principal fuente de empleo
de aproximadamente la mitad de nuestros municipios de la región, al ocupar el 8,5% de la población y generar el 5% del valor añadido bruto total de la economía andaluza. Más de 5.000 establecimientos suponen el 19% del total de industria de Andalucía, concentrando el 25% del empleo y el 17% del valor añadido bruto. Esta mañana hemos conocido en el propio Consejo de Gobierno, por boca de la consejera de Agricultura, que la renta agraria en Andalucía ha subido un 7,1% y supera ya los 8.800 millones de euros. Por tanto, sitúa a la comunidad a la cabeza en estos datos. Por tanto, necesaria la regulación a través de la tramitación del anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que se enmarca dentro del conjunto de iniciativas que este Gobierno tiene previsto aprobar este año. Saben que se trata de cimentar una base sólida para construir un futuro para este sector de actividad con un presente importante y apostando asimismo por la cohesión territorial y social de Andalucía. Junto a estas que les estoy contando, destacan también iniciativas para impulsar por parte de la Consejería de Agricultura, y me refiero al decreto por el que se regula la acuicultura marina de Andalucía y el decreto por el que se regula el registro de explotaciones agrarias y forestales de Andalucía. Respecto del primero, señalarles que la acuicultura en Andalucía se ha consolidado como una actividad generadora de empleo y riqueza, siendo en la actualidad uno de los sectores de producción de más rápido crecimiento. Con el fin de poner en valor sus potencialidades y ordenar la actividad, el Gobierno aprobará próximamente su regulación normativa, prestando especial atención al procedimiento de autorización para el ejercicio de la actividad, de tal manera que se garantice la salud pública, la salud animal, la protección del medio ambiente y la de los propios consumidores. Igualmente, el decreto que regula el registro de explotaciones agrarias y forestales de Andalucía servirá como medio de desarrollo de la política agraria y ambiental, garantizando la eficacia y eficiencia de acciones y ayudas a estos sectores, así como la trazabilidad en cumplimiento de la normativa comunitaria sobre seguridad alimentaria y sobre los programas de control oficial de la higiene en la producción primaria agrícola. Asimismo, en este marco de protección del medio ambiente, la Consejería del ramo, la de Medio Ambiente y Ordenación, trabaja en la aprobación del Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, con el fin de mantener una actividad cinegética ordenada y sostenible que permita contribuir de manera definitiva a la consideración de la caza como un aprovechamiento favorecedor de la conservación de hábitats naturales. También con el objetivo de crear empleo en un contexto de cambios, con la aparición de nuevos hábitos de consumo de contenidos audiovisuales. Saben ustedes que se está tramitando y, por tanto, terminará durante este mandato el anteproyecto de la Ley Audiovisual de Andalucía, que está previsto que el Gobierno remita a este Parlamento antes de finalizar el actual periodo de sesiones. Una norma que pretende potenciar las medidas de apoyo al sector audiovisual andaluz, atendiendo a las conclusiones derivadas de un intensísimo proceso de participación de los diferentes agentes del sector que componen el sector, como saben, más potente en este campo de los que ahora mismo uno puede reconocer en otras comunidades autónomas. Aquí, dado el elevado potencial en Andalucía de esta industria, pretende convertirse en una infraestructura sólida que les permita evolucionar, innovar y ofrecer productos de calidad que interesen al público y que hagan que dicha industria pueda seguir creciendo, siendo cada vez más competitiva. Una ley que, además de fortalecer e impulsar el desarrollo de este sector, permitirá poner en valor el patrimonio cinematográfico y audiovisual, estableciendo la necesidad de que esta acción cultural sea accesible y garantice la conclusión y participación de toda la ciudadanía. Otras iniciativas legislativas previstas, de las que ya he contado el número de ellas, me gustaría también destacar la Ley de Formación Profesional de Andalucía, a la que se comprometió la presidenta de la Junta de Andalucía en su discurso de investidura y contemplada también en el acuerdo con el Grupo de Ciudadanos, y que prevemos remitir a esta Cámara para inicio de su tramitación parlamentaria en este periodo de sesiones. Saben que tiene como objetivo potenciar la capacidad de empleabilidad de los jóvenes, de los técnicos profesionales, impulsar la innovación, la competitividad, desarrollar social y económicamente en Andalucía esta cuestión. Una ley que permitirá crear un sistema de formación y cualificación profesional, donde la formación profesional, el sistema educativo y la formación profesional para el empleo
constituyan un único sistema formativo gestionado con una visión global y coordinada y dotado de mecanismos de gobernanza con la implicación activa de los agentes sociales y económicos. Se incluye también la aprobación de la oferta de empleo público correspondiente al año 2017 para ingreso en diversos cuerpos docentes, una oferta que se sumará, y es importante, a la de Sanidad, a la de Administración General, y que supondrá la convocatoria de unas 8.000 plazas de empleo público. Tiene también previsto el Gobierno acordar el inicio de anteproyecto de ley de infancia y adolescencia de Andalucía. Saben también una norma fundamental para resaltar la transversalidad de la infancia y la adolescencia como responsabilidad de toda la sociedad en la creación de órganos de participación de la infancia y la adolescencia, en una amplia regulación de los derechos, en el acogimiento familiar y residencial o en la declaración de desamparo, entre otras cuestiones. Asimismo, y ante una de las mayores lacras que lamentablemente aún hoy sufre nuestra sociedad, como es la violencia de género, quisiera, en primer lugar, condenar que 16 mujeres hayan sido asesinadas en lo que llevamos de año y que hayan producido sucesos tan esperpénticos como el reciente parricidio de 2 niños a manos de su progenitor por despecho de su pareja. Una violencia machista que hay que erradicar y que todos los esfuerzos son bienvenidos y que va a ser combatido, además de con las medidas que ya llevan a cabo y la reivindicación de un pacto de Estado, que venimos reiterando una y otra vez, además de ello, con la modificación de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. Una norma que se encuentra actualmente en su fase de anteproyecto y que tenemos la firme voluntad de que llegue a este Parlamento antes de que finalice el actual periodo de sesiones. Una ley que, además de adaptarse a las modificaciones normativas que tanto a nivel europeo como nacional se han producido, tendrá en cuenta las conclusiones del grupo de trabajo creado en este Parlamento. Conjuntamente con el fin de profundizar y consolidar las políticas de igualdad de género impulsadas en Andalucía en los últimos años, así como dar un paso importante en el desarrollo de las competencias que en esta materia establece nuestro Estatuto de Autonomía, el Gobierno andaluz tiene previsto este año impulsar la modificación de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía para su aprobación por esta Cámara. Igualmente, con el objetivo de atención y de protección a las personas, el Gobierno de la Junta de Andalucía trabaja en el anteproyecto de ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada de Andalucía para acordar su remisión, en Andalucía querría decir, para acordar su remisión a este Parlamento en este año. Implementará medidas para la promoción de la salud, la prevención, la adecuada atención sanitaria, tanto en la conducta alimentaria como otros asociados a una distorsión negativa de la propia imagen corporal. Otra norma destacada, la ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto de desahucio de la vivienda en Andalucía, que contribuirá a aliviar la situación de los deudores hipotecarios. Puedo seguir relatando una tras otra hasta contarles el número de iniciativas a que he hecho referencia, a las 30 iniciativas legislativas, pero por razones de tiempo voy a ir terminando y finalizando. Pero no quiero olvidarme de la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, no quiero olvidarme del decreto por el que se crea la Oficina para la Prevención de la Corrupción en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tuvimos oportunidad de discutir ya aquí con anterioridad, la Ley de Policías Locales de Andalucía, que tiene también una gran importancia para los ayuntamientos, el decreto sobre los libros de actas, la modernización de esos libros de las entidades locales andaluzas, que además esta misma mañana en el Consejo de Gobierno hemos adecuado lo que se refiere a la norma estatal a la normativa autonómica y, por tanto, dar respuesta a la actual necesidad de utilizar las nuevas tecnologías al servicio de una mayor participación por parte de la ciudadanía, o el decreto de declaración de municipio turístico de Andalucía. En definitiva, señorías, un amplio y extenso programa de iniciativa. Quiero volver a reiterarles que este plan normativo es fruto también de una aprobación que ya se ha realizado por parte del Consejo de Gobierno, que está publicado y, por tanto, conocido de sus señorías, pero que viene derivado del establecimiento de la nueva ley que obliga, la nueva Ley 39/2015 de 1 de octubre, que obliga a los gobiernos autonómicos a hacer esta programación, a exponerla al público y permitir también la participación no solo durante la tramitación, sino al inicio de su exposición, diciendo cuál va a ser cualquiera de las iniciativas, para que los ciudadanos puedan aportar previamente, sin necesidad de conocer ya el anteproyecto a que se refieran,
y pueda hacerlo libremente. Por tanto, estamos dando un salto importante a la hora de acercar cada vez más las administraciones a la ciudadanía y en este caso, acercando la voluntad de un gobierno, que ya sé que alguien dirá que si cumple o no cumple durante el año, pero que si me han oído con atención también he explicado que pasado el primer año, en el primer trimestre, esta consejería que tengo el honor de representar y de llevar también traerá aquí el grado de cumplimiento y las diferentes vicisitudes que se hayan podido elaborar durante el tiempo y el transcurso de cada una de las normas para poder ser evaluado, ser analizado y, además, lo más importante, para comprobar el grado de implicación de este Gobierno con Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comenzamos con Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en su nombre toma la palabra el señor Castro Román. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor vicepresidente, le agradecemos su comparecencia. Creemos que esta es una iniciativa, más allá de que lo obligue la ley, una iniciativa positiva, saludable para el papel que el Parlamento debe de jugar en cuanto a poder legislativo. Y usted hace, en nombre del Gobierno, anuncia una batería de iniciativas, de normativas, que desde nuestro punto de vista es muy complicado. Sabemos que tiene ahí una retahíla importante que está colgada en el... retahíla en el buen sentido. Colgada en la página del Consejo de Gobierno, pero desde nuestro punto de vista, para hacer las cosas bien, este tipo de iniciativas deberían de incluir no solo la relación de las mismas de manera abrupta, rápida, sino también una especie de exposición de motivos, es decir, una oportunidad de la necesidad de esa norma en este momento, ¿por qué no?, de aquellas más importantes, una concreción de algunos de los contenidos que va a tener para perseguir esos objetivos, y después unos compromisos de aplicación, un calendario por el cual este Parlamento se pueda guiar en su atribución de control del Gobierno. Tras esa exposición, lo lógico, después de escucharle, sería, en primer lugar, valorar su propuesta, criticarla y también, ¿por qué no?, aportar tus propias iniciativas de manera constructiva. Hay una primera cosa que no he entendido muy bien, que es sobre la ley esta 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento común administrativo. Es que usted ha puesto mucho hincapié en algo que sonaba a ley de participación, que la estamos, en fin. Entonces, me parece ahí que hay una justaposición de normas que van a permitir la participación directa de los ciudadanos y de las ciudadanas. Nos parece que eso hay que aclararlo, porque creíamos que la herramienta de la cual nos dotábamos en la comunidad autónoma era la ley de participación. Pero bueno, nos parece que es muy importante que haya aclarado que esto es una previsión. Está bien, porque claro, acostumbrado a lo que estamos hasta ahora, es bueno decir que es una previsión. Yo espero que el proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para 2018 sea algo más que una previsión, si está incluida en la lista. Bueno, en el Consejo de Gobierno está colgado como uno de los... Eso, digo, que dentro de la provisionalidad espero que el proyecto de presupuesto lo tengamos encima de la mesa. Podríamos valorar... En fin, en general nosotros creemos que hay un problema de credibilidad, claro. Es que a nosotros nos cuesta mucho hacer una aproximación a toda esta batería que usted nos presenta sin tener en cuenta lo que llevamos ya vivido, que no solo es de esta legislatura, porque algunos de los proyectos que usted ha nombrado llevan anunciados más de 4 años. Más de 4 años que han sido anunciados, reanunciados, en fin. Nosotros creemos que en este listado, en esta voluntad del Gobierno, esta previsión, también hay un problema de compañías. No es que la compañía sea mala, sino que determina en función de su posición. Y, por lo tanto, vemos también un carácter más conservador
a algunos de los proyectos que usted nos ha planteado, como uno que ya plantearon la legislatura pasada, que es la ley de emprendimiento, a ver qué es eso, si tenemos planes para los autónomos, en fin. Nuevamente el emprendimiento frente al derecho al empleo, lo que para nosotros no es otra cosa que tener entretenida a la gente, ¿no? Una especie de timo del tocomocho para tenerlo. Y otras que, bueno, habrá que esperar a conocer más contenidos de la misma y la oportunidad, pero cuando uno ve la ley de infancia y adolescencia o otras como la de las prácticas saludables, a la que me referiré ahora, contra la obesidad, pues bueno, no sabemos muy bien si esas prioridades están determinadas de la manera más adecuada posible. Usted habla también de la ley que se va a modificar, a su vez, un proyecto de ley por el cual se va a modificar la Ley 12 de 2007 de promoción de la igualdad de género en Andalucía. Vamos a ver, hubo un grupo de trabajo que en el 2014 hizo un magnífico dictamen y que clamó en su día porque el Gobierno adaptara las conclusiones del grupo de trabajo lo antes posible. ¿Y qué propuesta se dio? Aprueben ustedes un decreto ley que venga a este Parlamento, lo tramitamos como ley, pero ya hemos incorporado todo lo que el grupo de trabajo hizo en su día y que está teniendo un retraso que desde nuestro punto de vista se podría haber agilizado mucho antes. Ya podríamos tener esa actualización en función del grupo de trabajo del Parlamento. Y como le decía, aparecen leyes que llevan en cartera más de 4 años, que han sido presentadas, vendidas, proclamadas a los 4 vientos y que no están ni se les espera. Nosotros, aparte de que se hubiera detenido más en la Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria, siempre ha planteado Izquierda Unida, una industria agroalimentaria fundamental para nuestra tierra, que espera frente a la política agraria comunitaria la defensa de la viabilidad de sus explotaciones, que espera los canales cortos de comercialización. También ha hablado, mejor dicho, usted no ha hablado, está en el listado la Ley de Movilidad Sostenible y nosotros diríamos, Dios, ¿para cuándo? Porque también tenemos una necesidad del cambio de paradigma en este sentido, esas políticas de transición que nos garantizaran contribuir a la racionalidad y también a luchar contra el cambio climático, y algo que ya se les ha olvidado. Lo voy a decir, no voy a decir banca pública para que no chirríe, la entidad de crédito público, necesaria para que tengan financiación. Y lo que yo he dicho es cambio de modelo productivo, que no ha cambiado, no ha girado ni un ápice. Tenemos muchas dificultades, la crisis, pero no ha cambiado el modelo productivo ni tampoco vemos acciones del Gobierno tendentes a dicho cambio. Miren, les voy a poner un ejemplo de ley que se ha anunciado muchísimo. La ley del cine. La ley del cine. En los jardines de San Telmo, una rueda de prensa con cineasta, un tuit maravilloso. Os presentamos la ley del cine que la hemos hecho juntos. Y el grillo empezó ahí, cri, 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 y los cineastas dijeron, ahí os quedáis, Gobierno andaluz. Porque nos habéis utilizado, habéis vendido la ley del cine con nosotros, una foto maravillosa, y no hay noticia de la ley del cine. Se ralentizan proyectos cuyo recorrido y tramitación se hacen eternos. Y aquí también juegan ustedes en el Parlamento, porque sé que la excusa es, entrar en el Parlamento, vosotros veréis. Pero hay algunas que están sufriendo un retraso tremendo, que superan los 6 meses de tramitación y que no es imputable a los grupos de la oposición siempre. Y podríamos poner ejemplos, pero no hay tiempo. La ley de sostenibilidad del sistema sanitario que se está tramitando también es un buen ejemplo de cómo algunas cosas se ralentizan hasta la absoluta desesperación. O aparecen inventos por medio que nunca se sabe por qué. Porque me van a permitir que la sensación es cuando salió la propuesta de este proyecto de ley de vida saludable y lucha contra la obesidad infantil, es que teníamos un debate sobre la situación de la sanidad pública en Andalucía de no temenés. Y en vez de profundizar en el proyecto de ley, en ese debate, pues nos inventamos otra propuesta que seguro que desviará la atención. O como los anuncios fantasmas que nunca se materializan, las dificultades, la ralentización de una administración que saca el PAIDI pero es incapaz de sacar la primera convocatoria. Conocemos los problemas que hay. O que saca el plan de autónomos pero que va lento como un caracol. O que habla de cláusulas sociales y a ver quién
quien nos explica aquí qué cláusulas sociales se han acordado y cuáles se están aplicando. O se habla de un plan industrial, se vende la cantidad de dinero en cada provincia, pero que alguien lo busque. Que alguien lo busque porque el plan no se encuentra por ningún sitio. Es decir, también nos preocupa la incapacidad en la gestión. Es más, nosotros le queríamos lanzar un reto. En un mes. No sabemos, se podrá hacer en 2 meses. Si el Gobierno es capaz de hacer el tanteo retracto de una vivienda, de una sola vivienda, en ese plazo, le invitamos a lo que usted quiera. En defensa de los desahuciados. Sí, a lo que quiera. Si es capaz de hacer el tanteo retracto, pues yo siendo Gobierno no me reiría tanto. Porque la incapacidad de hacer eso en una sola vivienda es para preocuparse en defensa de los desahuciados, no para reírse desde luego. Me alegro en que la nueva ley obligue, pero ustedes le deberían de haber dicho al Gobierno de España que aquí no hace falta, que esto lo hacen cada 3 meses. Es más, le deberían de haber dicho que para hacer honor a la acción, iba a decir gubernativa, a la acción propagandística de este Gobierno deberían de haber incluido en la ley la obligación de poner acrónimos chulísimos, porque ese es el mejor gabinete que funciona en la Junta de Andalucía, en ponerle nombre. Gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre toma la palabra el señor Díaz Robledo. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoría, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer al señor vicepresidente que nos venga hoy a explicar este plan que acaban de aprobar el día 14 de febrero y además decirle algo. No tiene usted que preocuparse por, como dice Izquierda Unida, por quien le acompaña puntualmente en algunas cuestiones, porque sabe que lo que Ciudadanos esté va a ser bueno para Andalucía y para los andaluces. Cada uno se puede situar donde quiera, pero Ciudadanos se sitúa en la responsabilidad y en la utilidad. Que no le quepa duda a ningún diputado de esta Cámara. También quiero decirle que, como muy bien sabe, la Ley 39/2015 se aprobó en 2015, el 1 de octubre, y se publicó en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, el día 2. Y para su entrada en vigor se disponía un año desde su publicación y esto sucedió el día 2 de octubre de 2016. Por lo tanto, a entender de Ciudadanos, este plan, que se agradece que venga aquí y usted informe, viene tarde. Viene tarde, podía haber venido antes, han tenido ustedes un año para realizarlo. El año que viene, por supuesto, estaremos muy atentos al informe de evaluación que ustedes tendrán que presentar también por obligación normativa en este Parlamento. Coincido con Izquierda Unida en que, más allá de una previsión, debiera contener un calendario más comprometido. Un calendario más comprometido para poder también nosotros desde aquí fiscalizar los ritmos y, desde luego, a veces se dice que los instrumentos normativos entran en la Cámara y tardan un año en salir. Cuando salen enriquecidos. Sean ustedes rápidos y traigan las leyes que tienen que traer y también las que Ciudadanos, las que han firmado con nosotros, porque entendemos que son buenas para Andalucía y lo han entendido ustedes y nosotros. Echamos de menos, y quiero decirlo hoy aquí, notables ausencias. No vemos la reforma de la RTVA, no vemos un impulso normativo. Tampoco vemos la anunciada por la señora presidenta evaluación de políticas públicas. No la veo en el cuadro. Tampoco veo la reforma del Consejo Audiovisual de Andalucía o la reforma de la Ley de las Cámaras de Cuentas de Andalucía. Tampoco la vemos. Y esto, señor vicepresidente, usted lo sabe, lo tiene firmado con este grupo parlamentario al que pertenezco. Agradezco y aprovecho esta tribuna para decirlo la disposición del consejero de Justicia, que en este momento no se encuentra aquí, a abordar la situación de los consorcios de bomberos y de los bomberos de Andalucía que no se dedican a la materia forestal. Tampoco es verdad que no la veo aquí. Espero que aparezca en breve, porque tampoco es un documento, entiendo, un documento completamente cerrado y estanco. Sí es verdad, y es justo reconocerlo, que sí veo la Ley de Policías Locales de Andalucía, una ley necesaria que lleva tiempo guardado en un cajón y que el colectivo está demandando muy intensamente.
También, como bien saben, teníamos firmado la Ley de Formación Profesional, avanzando en la formación profesional dual. Entendemos que es esencial que así sea, igual que en la materia del emprendimiento. Bueno, entendemos que aquí en el Parlamento, en su tramitación, como no puede ser de otra manera, se va a enriquecer con las sensibilidades de todos los grupos parlamentarios. También es verdad que estamos esperando, y más de Ciudadanos que saben que entendemos que la sanidad es la joya de la corona, esa ley de sostenibilidad del sistema sanitario andaluz. Queremos enriquecer esa ley con nuestras aportaciones y la estamos esperando con ganas. Sí es verdad que veo que viene el proyecto de ley del voluntariado, la ley de cámaras, también creemos que es importante, la ley de infancia y adolescencia. Hace muy poco hemos tocado el tema de la familia en Ciudadanos en una interpelación con posterior moción. Nos parece un tema en el que hay que trabajar. También en el tema de la juventud. Y sí es verdad que echamos de menos también una vuelta a las políticas activas de empleo. Compartimos con otros grupos que en Andalucía ese es un camino que debemos recorrer y que debemos empezar ya. Ya la conferencia de presidentes ya se ha tratado y es evidente que algo está fallando. Hay cosas que están fallando, están muy de manifiesto. Y es más que evidente que hay que meterle mano ya, porque el ciudadano que está en su casa desempleado lo que quiere son soluciones y debemos aportárselas en todas las vertientes y en todas las variantes, si me lo permiten, y máxime en el día de hoy, con políticas modernas, con políticas del siglo XXI y no del siglo XVIII o del siglo XIX. Es una perspectiva personal. Para nosotros también es importante que venga la ley de evaluación de políticas públicas. No es tanto el número de leyes que se hagan, no estamos compitiendo por hacer más leyes que nadie en esta Cámara. Es muy importante que las leyes que se hagan surtan efectos en los ciudadanos, efectos positivos, y que introduzcan indicadores que puedan ser medibles, alcanzables y evaluables. Y, por supuesto, que veamos realmente el impacto de las políticas públicas, lo que hacemos aquí y lo que ustedes diseñan también y que enriquecemos aquí, qué impacto tiene en la sociedad directamente. En Ciudadanos, como bien le he dicho, todo aquello que venga, que sea para mejorar la vida de los ciudadanos, de los andaluces, y sea útil para Andalucía, aquí desde luego va a tener un apoyo. Y ya tienen muestra de cuando entendemos que algo no nos gusta, que votamos en contra con total normalidad. Para finalizar, una reflexión que creo que es importante. Estamos en momentos donde tenemos que generar confianza a los ciudadanos, eso es más que evidente, y quiero incidir en algo que he dicho antes para generar esa confianza. Es bueno cumplir, no solo cumplir con lo que ustedes se han comprometido con mi formación política, sino también cumplir con lo que mayoritariamente dicta esta Cámara. Cuando 109 representantes de casi 9 millones de andaluces acuerdan algo y lo acuerdan por unanimidad o por una mayoría muy clara, yo creo firmemente que el Gobierno de Andalucía debe hacerle caso y debe hacerle caso con intensidad, con prontitud, siendo sensible, como lo ha sido cuando ha rectificado, aunque todavía no ha solucionado, los problemas de la sanidad andaluza. Y termino diciéndole que en el ámbito educativo tienen que ser más proactivos y con nosotros ya sabe que tienen firmado ese pacto andaluz por la educación y que estamos trabajando también en el Congreso de los Diputados para que así sea. Y, bueno, todas aquellas reformas que están pendientes también en el ámbito de baja de impuestos. Tenemos pendiente la cuestión de la bajada del IRPF y la puesta en funcionamiento de la oficina antifraude. Aquí, como bien sabe, tendrá el apoyo, el diálogo y la mano tendida para negociar por este grupo parlamentario. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Gómez Corona. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también al señor vicepresidente, como no, por la comparecencia y por toda la explicación detallada sobre ese impresionante plan normativo para 2017. Ciertamente, el pasado 14 de febrero, el Consejo de Gobierno nos sorprendía haciendo público este plan anual que contiene ni más ni menos que el compromiso de aprobación, más bien de presentación, de 30 proyectos de ley o anteproyectos y 133 decretos. Lo de que nos sorprendía es literal. Va a ser ya casi 2 años desde que empezara esta legislatura y estamos acostumbrados a anuncios grandilocuentes que se suceden en el tiempo una y otra vez, que se estiran y que luego no cristalizan en nada.
Que de pronto anunciemos 30 leyes, proyectos de ley y 133 decretos nos parece toda una novedad. Que se haga para cumplir el artículo 132 de la Ley 39/2015, es solo anecdótico. Además, si comparamos la actividad legislativa de esta legislatura, nuestra sorpresa no para de aumentar. Desde el inicio se han aprobado 10 leyes provenientes de proyectos de ley del Gobierno. A esas 10 tenemos que restar los proyectos de las 2 leyes de presupuesto 2016 y 2017 y algunas que podríamos llamar no de mero trámite, pero sí puntuales, como la de creación de colegios profesionales de economistas por fusión de colegios existentes, la de concesión del crédito extraordinario para aprobar el pago de las subvenciones electorales y otras 2 que traen su causa en decretos ley. Es decir, que la cifra se reduce bastante. De hecho, hasta la fecha podríamos decir que únicamente hemos aprobado 3 normas sustantivas que innoven el ordenamiento jurídico que provengan de la acción del Gobierno, que tengan su origen en proyectos de ley del Gobierno, servicios sociales, ley del deporte y la ley sobre la protección de los derechos de las personas consumidoras en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios, 3 en 2 años. Siendo preciso, y para ser justo, el Parlamento ha traído 4 proyectos de ley más que ahora mismo están en tramitación. La de atención a las personas con discapacidad, la de participación, la de sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía y la Ley de Memoria Democrática. En total, por tanto, y siendo muy generosos, podríamos hablar de 7 proyectos hasta la fecha sustantivos que innoven el ordenamiento, que creen derecho y no que se limiten a cuestiones puntuales. Esta actitud nos sugiere la de los malos estudiantes que la tarde antes del examen acuden a preguntar por qué manual estudia la asignatura o que piden los apuntes justo el día antes, que no hacen los deberes en definitiva. ¿Cómo si no explicar que 7 proyectos de ley en 2 años ahora vayamos a tener en 10 meses 30 proyectos de ley o anteproyectos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pero es que hay más. Además de la sensación de que lo dejamos todo para el último día, parece que algunas de estas leyes no son originales. No vamos a decir que se han copiado del Rincón del Vago, pero casi, es decir, no son originales, sino que salen de los cajones de la consejería, no sabemos bien con qué propósito y desde cuándo llevaban allí guardadas. Muchos de estos proyectos ya presentados, 6, ya estaban en el acuerdo programático Partido Socialista e Izquierda Unida de 2012 y que permitió la investidura del señor Griñán. Hablamos de la Ley del Deporte, que ya está aprobada, Memoria Democrática, Servicios Sociales, la Ley de Derecho y Atención a las Personas con Discapacidad, Participación Ciudadana y la de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. Todas, además, menos la de Memoria Democrática, se recogían ya en el programa electoral de 2012, de 2012. De hecho, la del Deporte y la de Memoria Democrática habían llegado incluso al Parlamento. De esta manera, ¿qué nos sugiere todo esto? Pues constatado que el Gobierno lo deja todo para el final, a nuestro juicio, que busca inspiración en lo que presenta. Nos damos cuenta que, además, no tienen muy presente lo que supone la tramitación de una ley, a no ser que no se trate tanto de tramitarlas como simplemente de presentarla. Llegar, venga, hemos llegado y lo hemos presentado. Aún así, y yo hacía las cuentas con 30, aunque hoy creo que el señor vicepresidente ha dicho que se trataría de compromiso de aprobar 13 proyectos de ley y 17 anteproyectos, aún así, quedándome con 13 y teniendo en cuenta que nos quedarían 15 plenos, quitando el de presupuestos de aquí a final de curso, espero que empecemos a tener un proyecto de ley casi por pleno restante, o lo mismo piensan traerlos todos el 30 de diciembre. Lo mismo es suerte y si hay convocatoria de elecciones ya tenemos el programa electoral hecho y pueden volver a guardarlos en algún cajón esperando que si ganan puedan tener ya el plan normativo del año siguiente y del de más allá. ¿Qué sucede para que de pronto no entren tantas prisas y donde se han aprobado 6 o 7 proyectos de ley tengamos de pronto 30 de aquí a final de año? Claro, es inevitable pensar que lo que hay detrás no es exactamente cuestiones que tienen que ver con Andalucía, sino los planes de la presidenta relativos a Ferraz, el asalto a Ferraz, sectora mediante, que para nosotros constituye el motivo principal de esta manera de actuar, porque está claro que la ley obliga a presentar un plan anual normativo, pero no a presentar 30 leyes. Además, 30 leyes de pronto, de golpe. Pretenderlo, claro, con un currículum que entraña, que somos la comunidad autónoma con más paro, que tenemos unos índices de pobreza alarmantes, muy superiores a la media nacional, que eso es quizá lo más relevante. La marea blanca, la verde que va subiendo, nos parece que no es la carta no parece la carta de presentación deseable y, por tanto, lo tratamos de enmascarar todo con un plan normativo como este. Además, supongo que al Gobierno esto le permite seguir diciendo que no una y otra vez a todas las iniciativas que presenten fuerzas progresistas en esta Cámara, otros grupos parlamentarios y que no les guste por eso de perder la iniciativa política. Nos da la impresión de que, en contra de lo que pueda parecer,
al Gobierno de la señora Díaz no le gusta un Parlamento que legisle. Nos puede decir que es que nos van a traer 30 proyectos de ley, pero bueno, cuando parten de la iniciativa de los grupos parlamentarios, la cosa parece que cambia. Nos llama la atención, además, teniendo en cuenta la política o la teoría que se sostiene con respecto a la vergonzante abstención para que gobernara el señor Rajoy en Madrid. Y era decir que, bueno, que el Parlamento, como el Gobierno no tiene mayoría, el Gobierno va a ser muy activo y va a poder hacer oposición y va a legislar. Esperemos que sea así, que también lo sea aquí, y cuando presentemos iniciativas no nos digan, no, es que no están en el plan normativo del Gobierno, que hay como 200 leyes o 300 medidas anunciadas y tenemos excusas para decir que no. Y para terminar, algo que también nos llama la atención, ¿en qué posición deja esto a su grupo parlamentario? Porque, además de firmar proposiciones de ley que firman todos los grupos y de copiar proposiciones de otros grupos, en concreto las nuestras, ¿queda algún otro papel más allá del de responder cada pleno a las preguntas dándose autobombo? Nos parece que, en fin, esta manera de actuar dice muy poco del papel en el que queda el grupo parlamentario que sustenta la acción del Gobierno. En todo caso, anunciarles que tenemos un par de proposiciones en ciernes y que, bueno, que si quieren utilizarlas también, pues están a su disposición. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor Molina Rascó. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Señor vicepresidente, anteayer, en la víspera del 28F, se hacía público el Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea. Según este informe de la Comisión Europea, Andalucía es la segunda comunidad española con menor índice de competitividad. Ocupamos el puesto 220 de las 263 regiones europeas. Donde peores indicadores tenemos es la eficiencia del mercado laboral, con una nota de 14 sobre 100, el tamaño del mercado, 16, innovación, 19 o infraestructuras, 21. Estamos también por debajo de la media europea en estabilidad macroeconómica, y esto es importante, en las instituciones. Estos datos de la Comisión Europea, unidos a muy variados informes por todos conocidos, vuelven a poner de manifiesto que es imprescindible acometer una ambiciosa agenda de reformas para sacar a nuestra tierra de los últimos puestos de la tabla, algo que hemos defendido muchas veces desde el Grupo Popular andaluz. Señorías, Andalucía necesita urgentemente reformas profundas para ser más y mejor. Una mejor Andalucía ha vuelto a ser el deseo unánime de todos nosotros estos días en los que hemos celebrado y aludido a acontecimientos de importancia capital, acontecimientos que representan algunos de los hitos más importantes de nuestra autonomía. Hemos coincidido todos en estas fechas en ese deseo del pueblo andaluz por ganarse su futuro y hacer una Andalucía mejor, más cohesionada y más próspera, por lo cual hemos vuelto a invocar el autogobierno, el estatuto y el consenso. Y todos hemos coincidido en las potencialidades y posibilidades que tiene Andalucía. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué, a pesar de todo esto, Andalucía sigue en la situación que está? Pues sencillamente porque no se ha gestionado bien, porque no hay ambición política, para que, siendo una comunidad excepcional y única, avancemos posiciones y dejemos de ser los últimos. Y, en definitiva, porque tenemos un Gobierno reacio a la reforma. Y esta hubiese sido una magnífica ocasión para ver que el Gobierno andaluz asume esta idea. Hubiese sido una buena oportunidad para que hubiesen traído ese ambicioso paquete de reformas que, como le digo, es urgente después de 37 años de autonomía y no haber podido converger con la media española. Fíjense, durante estos 10 años del vigente Estatuto de Autonomía hemos dispuesto de un enorme volumen de fondos que todos saben, con una media de 30.000 millones de euros anuales en los presupuestos de la Junta. Hace 10 años estábamos más cerca de converger con la media española que ahora. ¿Ha reflexionado el Gobierno sobre esto, señor vicepresidente? Hoy nos hubiera gustado más debatir sobre las reformas que necesita Andalucía. Pero debatimos un plan normativo que presentan, usted lo ha dicho, obligados por una ley estatal y que, sinceramente, se lo han dicho otros grupos, es poco creíble. Un plan normativo que contiene las iniciativas que, previsiblemente, en cuanto a número y denominación, van a ser elevadas para su aprobación durante el presente ejercicio, el año 2017, dando así cumplimiento, usted lo ha dicho, a los principios de buena regulación, seguridad jurídica y transparencia que fundamentan la exigencia de planificación normativa introducida por la nueva ley reguladora del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. La verdad es que para dar cumplimiento literal a esta norma
como se lo ha dicho el portavoz de Ciudadanos, no lo debería haber presentado antes de que acabase el año, puesto que la norma está en vigor desde octubre del año 2016 y el artículo lo que dice es que hay que presentarlo, lo que se va a llevar a aprobación el año siguiente, y ahí habían podido hacerlo. Pero bueno, hoy con retraso nos dice que tiene intención de elevar para su aprobación el número nada desdeñable de 30 leyes y 133 decretos. ¿Son estas las iniciativas que este grupo traería para afrontar esas reformas necesarias y prioritarias para Andalucía que le hacía referencia antes? Creo que usted sabe la respuesta perfectamente. La situación de nuestra comunidad no sé si se va a arreglar con 30 leyes. Mire, bastaría con las 10 reformas que mi grupo le ha ido ofreciendo y a las que estamos esperando respuesta todavía. Desde luego el anuncio es ambicioso, no se lo niego. 30 leyes, 133 decretos en 10 meses. No sé si le han entrado prisa por algo, si es que prevén que va a haber algún cambio, si es que alguien se va a otro sitio o si hay que cubrir expedientes, no lo sé. Pero es que sorprende el anuncio cuando vemos los antecedentes que hemos tenido hasta ahora y también se lo han dicho antes. En 2016 el Consejo de Gobierno remitió a la Cámara 7 proyectos de ley. En 2015 fueron 5. 12 en total en lo que llevamos de legislatura de propuestas que hace el Gobierno a esta Cámara. Por lo que cuesta creer que en menos de un año la previsión sea la de remitir esos 30 proyectos de ley a la Cámara, más con la agenda de partido que tienen que tener en estos tiempos. Lo que sí pueden tener a su favor para cumplir tan ambicioso cometido es que llevan trabajando mucho tiempo, incluso años, y antes también se lo han recordado en muchas de estas iniciativas que nos presentan en el plan normativo. Se han dicho muchos ejemplos, pero es que un gran número viene del acuerdo de gobierno con Izquierda Unida del año 2012 con el presidente Griñán, la ley audiovisual, la de buen gobierno, la ley andaluza del voluntariado, la de Juventud Andalucía, movilidad sostenible, cambio climático. Bueno, la de agricultura la prometieron en el año 98. Por cierto, el otro día le hacía a su señoría esta reflexión, pero es que me llama la atención. La agenda legislativa, que vemos que en gran parte heredada del año 2012, venía de un pacto de investidura que firmaron con Izquierda Unida, por lo que entiendo que debería ser una agenda de marcada ideología de izquierda. Y ahora la misma agenda legislativa, heredada, insisto, es sustentada por Ciudadanos, un partido que ahora ha abrazado el liberalismo como ideología. Me sorprende que la misma agenda legislativa sirva para uno y sirva para otro. Me sorprende. Sí le confieso que al ver la presentación de este plan normativo me parece entrar en una especie de déjà vu legislativo. Fíjese este titular del año 2000. La mayoría de las leyes que Chávez anuncia ya fueron prometidas en anteriores legislaturas. O mire, este es del año pasado. Las promesas legislativas de Díaz chocan con la realidad. Esto es lo que podemos encontrar en la hemeroteca. Pero mire, señor vicepresidente, yo le doy un voto de confianza. Y eso sí, le ruego que no hagan, yo se lo doy, yo le doy ese voto de confianza, pero eso sí, rogándole que no hagan lo que han hecho últimamente, que es traer medidas a esta Cámara movidos más por el afán de confrontar con el Gobierno de la Nación que por resolver los problemas de los ciudadanos. Ya hemos tenido muchos ejemplos de que parece que muchas veces buscan más el recurso de inconstitucionalidad que, como ha llegado a decir usted en comparecencia, el hacer las leyes que correspondan, las justas, en beneficio de la gente. Son sus palabras, estoy de acuerdo. Pues para hacer las leyes que correspondan, las justas y en beneficio de la gente, yo le tiendo la mano de mi grupo parlamentario, como hace pleno tras pleno el presidente del PP de Andalucía. Señor vicepresidente, le tiendo la mano y le pido que busquen el consenso, con las palabras que dijo ayer el presidente de este Parlamento. El consenso hace más grande la democracia y las leyes que salen por consenso perduran, mientras que las que se imponen entorpecen el futuro y llevan marcada la fecha de caducidad. Lo pudimos escuchar todos ayer. Abandonen la confrontación, busquen el consenso y allí siempre nos van a encontrar. Le vuelvo a expresar mi deseo de que no ocurra como de costumbre con sus grandilocuentes anuncios. Me va a permitir, señor vicepresidente, la broma. Menos mal que no han hecho una agenda de planes de la Junta, que entonces no terminamos. Señor vicepresidente, como ha dicho y como ha terminado su intervención, efectivamente nos volveremos a ver en el primer trimestre del año 2018. Como dice el tercer acuerdo de este plan normativo, vamos a esperar el informe y por eso yo le doy ese voto de confianza para ver el grado de cumplimiento de lo que hoy nos propone. Y entonces, señor vicepresidente, como dice aquella tradicional fórmula de jura de nuestro país, si así lo hicierais, que Andalucía os lo premie y si no, os lo demande. Muchas gracias. Gracias, señoría.
Cierra el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Socialista, señora Ferris. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos y a todas. Señor vicepresidente, lo primero, yo también me sumo al agradecimiento por su exposición de este nuevo plan normativo de la Junta de Andalucía para 2017, que se presenta por primera vez y que, como usted bien ha resaltado, permitirá recabar la opinión de ciudadanos, de empresas, de colectivos de una manera sencilla y ágil, tan sencillo y ágil como un correo electrónico. Un plan normativo que hace referencia a la reactivación económica, a la creación de empleo, a la eficiencia de la Administración, a la regeneración democrática, a la transparencia, a garantizar derechos. En definitiva, a la política que se nos está pidiendo por parte de la ciudadanía, partiendo además de una democracia más transparente y participativa. Porque seguimos viviendo momentos en los que la ciudadanía andaluza tiene muchísimas necesidades, en los que sigue habiendo numerosas reivindicaciones, y nos congratula que el Gobierno andaluz no mire para otro lado y lo que haga sea impulsar normas que den respuesta a los problemas de la gente, contando además con la gente. Nadie puede negarle a este Gobierno que en lo que llevamos de legislatura ha tenido una agenda intensa y difícil en términos legislativos. Porque no nos engañemos, las pancartas y las camisetas están muy bien, pero son las leyes las que pueden cambiar las situaciones. Situaciones, muchas de ellas, muy injustas, que se han producido y se producen en nuestra tierra y se producen como consecuencia, por una parte, de la crisis, pero también como consecuencia de la nefasta gestión que de la misma han hecho el Partido Popular en el Gobierno de la Nación, que se ha escudado en la crisis para machacar a toda la ciudadanía, no de Andalucía, sino de España. Y, por otra parte, también se producen situaciones muy injustas por esa asfixia financiera que la derecha ha impuesto a Andalucía. Miren, yo siempre que tenga la oportunidad de subirme a una tribuna voy a recordarles los 4.672 millones de euros que ustedes nos deben porque son nuestros. Porque son nuestros. Y porque, miren, son 4.672 millones de motivos para no creer absolutamente nada de lo que ustedes vienen cuando se suben aquí a decir de mano tendida. Porque ustedes no han tendido la mano, sino ha sido para echarla al cuello de este Gobierno. Y porque son 4.672 millones de razones para que los Podemos, unidos y sin unir, dejen de ir de la mano de la derecha en esas mareas verdes o en esas mareas del tipo, del color que sean. Y, señora portavoz, señora Gómez, yo siento recordarle que si Rajoy gobierna en España, ustedes ya no engañan a nadie, ¿eh? Ustedes ya no engañan a nadie. Ustedes engañaron en un momento, pero ustedes ya no engañan a nadie. Si Rajoy gobierna en España es porque ustedes no permitieron que hubiera un gobierno socialista. Así de sencillo, así de sencillo. Y miren, este nuevo paquete legislativo es muy ambicioso, es cierto que no podemos tocarlo todo, pero yo sí quiero resaltar la parte que se dedica al Estado del Bienestar. Porque hay una parte muy potente de este paquete legislativo que va dirigido a avanzar en el fortalecimiento del Estado del Bienestar, que aquí en Andalucía sí hemos blindado, a pesar de la crisis y a pesar de esos 4.672 millones de euros que ustedes nos deben. Porque que a nadie se le olvide, si aquí sigue habiendo una sanidad pública, gratuita, universal, mejorable, pero pública, gratuita y universal, es porque aquí gobierna el Partido Socialista y porque no gobierna la derecha. Si aquí hay una educación de calidad y gratuita, es porque el PP no gobierna en Andalucía. Si sigue en pie la ley de dependencia, si no se han privatizado servicios públicos, si se garantizan políticas de igualdad, los servicios de proximidad, si no hay copago, si se respeta la autonomía local, si hay una radiotelevisión pública, si pasa todo esto en Andalucía, es porque la derecha no gobierna en Andalucía. Así que ahórrennos los ejercicios de cinismo e hipocresía a los que nos tienen acostumbrados, porque solo sencillo y llanamente hay que mirar las comunidades autónomas donde ustedes han gobernado para saber cuál es ese paquete de reformas tan ambicioso que ustedes tienen para Andalucía. ¿O es que ustedes hacen una cosa en el resto de España y aquí en Andalucía se ponen ustedes el disfraz de progresismo y aquí son distintos? Ustedes son el mismo perro con distinto collar en todas las comunidades autónomas y, desde luego, todas las reformas que ustedes proponen aquí llevan su sello, el de los recortes y el de derechos y libertades a la gente. Y, hombre, no nos habla a nosotros de grandilocuentes anuncios, que para grandilocuente anuncio el que le han hecho ustedes a medida de su portavoz, que ya le digo, por más que el secretario de Estado que le pegó un hachazo al bienestar social se vista de seda, secretario de Estado que le pegó un hachazo al Estado del bienestar se queda. Por más que ustedes le hagan anuncios, por más. Y miren, aquí en Andalucía las iniciativas legislativas tratan de proteger derechos, de potenciar la igualdad de oportunidades y, como no puede ser de otra manera, porque sigue siendo la principal preocupación de los andaluces, del crecimiento económico y de creación de empleo. Porque los
socialista y las socialistas entendemos que la recuperación económica no será recuperación económica hasta que llegue a la familia. De lo contrario, estaremos ante una España rica, sí, pero llena de pobres. Y esta 10ª legislatura, además, nadie puede negar que planteaba nuevos retos. Es decir, en fin, los tiempos políticos son otros, hay una nueva pluralidad parlamentaria y todavía necesitaba de más diálogos, de más consenso y de más participación. Pero miren, al Gobierno andaluz no le puede dar nadie lecciones de diálogo, de consenso y de participación, porque cuando ha gobernado con mayoría absoluta ha legislado en consenso y con diálogo y con participación, y ahora que no lo tiene, también lo está haciendo, a pesar de los palos y las ruedas que ustedes ponen. Es decir, el Gobierno andaluz tiene una larga trayectoria de pacto de gobierno con distintas fuerzas políticas. Así que a nosotros el diálogo, el consenso y la participación no nos asusta. Y es verdad lo que dijo ayer, que ha recordado usted las palabras, el portavoz del Partido Popular, ha dicho que el consenso hace más grande la democracia y que las leyes que salen por consenso perduran, mientras que las que se imponen entorpecen el futuro y llevan la fecha de caducidad. Por eso mismo, las leyes producto del rodillo de su mayoría absoluta del PP en el Gobierno de España, hechas a espaldas de todo el mundo, de fuerzas políticas, de agentes sociales, de colectivos, de ayuntamientos, van a ir cayendo una a una. La LONCE, la reforma laboral, la mordaza, la ley local, todas, acuérdense, tarde o temprano, todas sus leyes van a ir cayendo una a una. ¿Saben por qué? Porque todas fueron impuestas, porque todas entorpecían el futuro y, por tanto, porque todas tienen fecha de caducidad. Y esa es la realidad. Las normas son importantes porque pueden y deben cambiar situaciones injustas, porque también pueden y deben satisfacer necesidades reales, y porque desde luego pueden y deben garantizar derechos. Y eso es sencillamente la forma más legítima que tenemos de defender a nuestra tierra y a nuestra gente. Seguimos avanzando en Andalucía en transparencia, con un Gobierno abierto, que es el que esperan los ciudadanos de nosotros, y que mejora la corresponsabilidad de la ciudadanía en la gestión de lo público. Por eso, el que pueda participar la gente en esa previsión legislativa, yo creo que es lo más importante de ese plan anual que se presenta hoy, porque nos va a ayudar a superar esa desafección hacia la política que todavía existe. Conocer qué iniciativas legislativas se van a abordar y poder participar y opinar sobre la misma con un simple correo electrónico aporta seguridad y tranquilidad a la gente a la que representamos. Y, por otra parte, desde el Grupo Socialista también consideramos que hay que hacer las leyes que correspondan, porque no se trata de legislar mucho, sino de legislar bien. Y el fin fundamental de una norma tiene que ser atender las necesidades de las personas a las que representamos. Pero está claro que haga lo que haga el Gobierno, no va a acertar nunca, porque si legisla poco es que no hacemos nuestro trabajo, pero si legisla mucho es que parece que nos queremos ir a alguna parte. Entonces, al final, da igual, porque haga lo que haga el Gobierno, nunca va a acertar. Y, mire, esto me lleva a otra reflexión. Yo soy de las que opina que la oposición tiene que ser inflexible y contundente en el control de la acción de gobierno. Pero, desde luego, la oposición que aquí se produce pleno tras pleno es una oposición totalmente irresponsable, destructiva, solo sabe poner palos en la rueda, está instalada en el desprestigio constante de Andalucía y de su gobierno y, desde luego, obsesionado con Susana Díaz. Y una oposición así es una oposición inútil. Claro, que por eso a lo mejor llevan ustedes tantos años en la oposición, porque efectivamente la gente no los percibe como un partido útil. Este Gobierno, mal que a ustedes le pese, con su presidenta al frente, unas veces más rápido, otras veces con más lentitud, pero aunque a ustedes les pese, lo que anuncia lo cumple. Por eso llevamos gobernando tantos años, porque cuando la gente tiene la oportunidad de decidir quién quiere que gobierne y gestione su vida, desde luego apuesta por el Partido Socialista. Y claro, desde luego se quejan ustedes de la lentitud de las normas. Si hiciéramos en Andalucía las normas como las ha hecho el PP en España, desde luego el proceso se acortaría mucho. Pero la realidad es que fabricar normas que vayan en beneficio de la gente es complejo y difícil. Y conlleva un planteamiento, primero ideológico, pero luego también jurídico y técnico. Y desde luego nosotros no vamos a estar de acuerdo en correr más y saltarnos algo que es fundamental y que siempre ha caracterizado a este Gobierno andaluz, y es que las leyes vengan participadas por mucha gente y que además intentemos que en el trámite parlamentario se mejoren con la aportación de todas las fuerzas políticas. Lo de que a Susana no le gusta, que decía la portavoz de Podemos, no le gusta que el Parlamento legisle, no, mire, no. La aritmética parlamentaria es la que es, pero no porque lo quiera el Gobierno andaluz ni Susana Díaz. La aritmética parlamentaria es la que han querido los andaluces y las andaluzas en las urnas. Y el Gobierno tiene una función y el Parlamento tiene la suya. Pero el Parlamento no puede gobernar, porque para gobernar hay que recibir la confianza mayoritaria de los andaluces y de las andaluzas. Y algunos de esta Cámara no la tienen. Y si no, pues lo que tienen que hacer es quitarse la careta de una vez, montan ustedes el partido
Podemos, Unidos, Popular, y gobiernan ustedes Andalucía. Pero, desde luego, si no ganan ustedes las elecciones, aquí no pueden venir ustedes a gobernar. Termino haciendo mías también otras palabras que dijo ayer el presidente, y es que partimos del convencimiento de que en los próximos meses y en lo que queda de legislatura seguirá aumentando la intensidad legislativa en la Cámara, porque nuestro objetivo para mejorar las condiciones de vida de los andaluces y las andaluzas es blindar derechos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra la comparecencia el señor vicepresidente y consejero de la Presidencia de Administración Local. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Lo ve lo que ocurre por provocar a mi portavoz? Usted provoca a mi portavoz, pues recibe respuesta. Si eso ya la califiqué en una ocasión y no voy a repetirlo porque se le va a quedar. Pero mire, yo le agradezco a todos los intervinientes un reconocimiento expreso de lo que ha ocurrido en la tarde de hoy con la presentación del plan normativo. Unos han utilizado el calificativo de que les ha sorprendido, otro ambicioso, otro nada desdeñable. La realidad es que, efectivamente, lo que ha ocurrido, y tengo aquí la comparación con todas las comunidades autónomas de España, todas. Si alguno de vosotros o alguno de ustedes hubiera tenido el tiempo necesario y las ganas para hacerlo, hubiera podido comprobar, y por supuesto el equipo, faltaría más, y por supuesto el equipo hubiera podido comprobar que muchas de las cosas que aquí se dicen caen absolutamente cuando se analiza lo ocurrido en el resto de las comunidades autónomas, y comprobarán que algunas de las que algunos ponen como ejemplo ni siquiera todavía han realizado la mayor parte de la que ya la Junta de Andalucía y este Parlamento han aprobado. Y se lo agradezco porque, miren, por cualquier repaso que uno le dé, Ley Andaluza del Fomento del Emprendimiento, Sociedades Cooperativas, Agencia Financiera de la Junta, Ley de Agricultura, Ley de Acuicultura, Ley de Explotaciones Mineras, de la Casa, la Ley audiovisual, la Ley del Cine, la Ley de Formación Profesional, Anteproyecto de Ley de la Infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también le reconozco que me ha sorprendido el señor Castro, porque creí que cuando subí aquí iba a decir una cosa que era lo importante. Dice, usted trae esto en cumplimiento de una ley. Faltaría más. Pero lo que no ha añadido es que en el resto de las comunidades autónomas el Gobierno no ha decidido llevarlo al Parlamento para que se pudiera exponer, precisamente porque esta es la seña de identidad del Gobierno de la Junta de Andalucía. Porque con el simple bastaba, como es verdad, mire, se lo podía haber reconocido, bastaba con la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma y publicarlo en el Boletín Oficial de la Comunidad, como han hecho, porque pueden, muchas otras comunidades. Luego, permítame, por lo menos, ya sé que nosotros no merecemos, no, pero hombre, permítame por lo menos, que hemos tenido y creído necesario que el plan normativo publicado y aprobado por el Consejo y publicado viniese a la Cámara para poder tener la participación del resto de los grupos políticos, poder debatido y, lo más importante, que también tendrá que reconocérmelo, y poder ser evaluado. Ya sé cómo terminó el señor diputado del Partido Popular, pero después también le diré algo. Pero mire, cuando usted me habla, el señor Castro me habla de problemas de credibilidad, que también lo ha dicho la interviniente de Podemos y la interviniente del Partido Popular. Y yo creo que la credibilidad del Gobierno, de la Junta y del grupo que lo sustenta se obtiene cada 4 años en el refrendo popular y con el dictamen que los ciudadanos hagan de la labor de gobierno. Y me tendrá que permitir también que hasta ahora, la legitimidad en la credibilidad, que no le niego a nadie, pero comprenderá también que en ese cupo de credibilidad la mayor parte la tendrá el grupo que ha recibido el refrendo popular y, por tanto, el voto y la confianza de la gente, ¿no? Y mire, cuando dice lo de la credibilidad, somos los mismos de la credibilidad de antes y de ahora. Los que formábamos parte de un gobierno y los que ahora no formamos parte de un gobierno. Y, hombre, también le agradezco, faltaría más que no fuese, dice, es una previsión. Ustedes han sido gobierno y saben que un proyecto de ley, cuando desde que se aprueba en su anteproyecto, tiene como mínimo 7 u 8 meses de tramitación, eso si no ocurre nada por el camino. Pues yo creo que hay que darle también rigor. La gente está muy harta de las acusaciones sin fundamento y sin rigor. Pero no se comprende que una ley, por ejemplo, pasó con la ley antidesahucio, que por cierto, yo no le gasté ninguna broma, la broma la gastó usted cuando dijo que me convidaba. No gasté yo la broma.
Oh, yo no me reí cuando usted me convidaba. Y, hombre, yo creo que a reírse cuando alguien le quiere convidar, como mínimo es de agradecimiento. Que es lo que hice. Por tanto, comprenderá que... Hombre, quiero decirle también que son previsiones. Pues claro que son previsiones. Si una ley, por ejemplo, cuando choca con una ley básica y se provoca el que haya una comisión que está creada ex profeso en la normativa nacional para intentar conciliar las posturas entre gobierno central y gobierno autonómico, y sabe usted que tiene una tramitación, pues claro que es importante el decirle que eso es así. Pero lo que es sorprendente es que se pida aquí al mismo tiempo celeridad y se muestre sorpresa porque se traiga aquí un número y un cúmulo tan importante de iniciativas. Y la representante de Podemos creo que haya rizado el rizo a la hora de buscarle una explicación a esa celeridad que le ha entrado, que no a una obligación legal de provocar ahora. Y mire, de verdad que por muchas vueltas que ustedes le quieran dar, encontrar una explicación a que el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene un paquete normativo potente, que comparable con cualquiera, y decir es que proviene de atrás. Pues claro que proviene de atrás, como cualquier tramitación de leyes, que ya lo he contado antes, tienen un procedimiento. Pero, hombre, que usted le quiera encontrar ahí una explicación en que si Susana Díaz tiene tal o cual estrategia, no me parece de verdad muy riguroso. Y permítame que con todo el respeto del mundo le diga que usted ha tenido que dar una vuelta en el alambre, una vuelta muy grande para encontrar una explicación a algo que es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Este es un gobierno con un potente paquete normativo que a usted misma ha dicho me ha sorprendido. Y como le ha sorprendido, pues yo lo cojo en positivo porque es lo que espera la gente de nosotros. Usted antes decía también, y que yo aportaré todo lo que pueda. Eso es de lo que se trata. Porque, hombre, hablar de credibilidad, como decía el señor Castro, y usted también lo ha repetido. Hombre, para credibilidad decir que ayer había 90.000 personas en la calle. Vi el telediario de las 9 y le puedo garantizar que yo no salía de mi asombro. Porque, hombre, el telediario en gran despliegue puede decir que ayer en Andalucía había 90.000 personas en la calle. Los periódicos conservadores en Andalucía dicen hoy multitudinaria manifestación con 90.000 personas. Policía Nacional 2.000, Policía Autonómica 2.000, aunque hubiera 4, hubiera 5. Pero usted comprenderá que para hablar de credibilidad, decir que 90.000 personas en el día de ayer estaban en la calle y era la gente, y los que estábamos en el interior, que había otras 900 personas representativas de los diferentes sectores de Andalucía, eran la casta. Ya sé que cuando se habla de credibilidad uno tiene que estar muy cargada de ella para poder tener razones que le avalen. Y en este caso comprenderá que desde el máximo respeto a las personas que libremente quieren expresar su deseo, a mí me parece que las nuevas formas en política es decir siempre la verdad e intentar no engañar ni manipular a nadie. Y además también tengo que decirle que no ha estado atenta a mi explicación. Porque si hubiera estado atenta a mi explicación, hubiera comprendido también que eso de sacarlo de los cajones o traerlos o llevarlos, luego se dio cuenta y corrigió durante la intervención, corrigió un poco, porque dijo, hombre, es verdad que 17 de ellos son proyectos que ya están tramitándose. Claro, si eso lo hace usted con la primera parte de su intervención, con las 30 iniciativas legislativas que le sorprenderán un poquito menos. Porque claro, 17 de ellas, por eso hace usted la cuenta y hace unas cuentas que no le salen del todo. Porque si hay 17 que se están tramitando ya en diferentes estadios de aprobación, comprenderá que muchas de ellas que van a venir ya a la Cámara. He dicho además en mi intervención, por eso le decía que no estaba atenta, que varias de ellas ya han anunciado que antes de que terminen este periodo de sesiones van a venir a la Cámara. Por tanto, yo le agradezco de verdad el compromiso que aquí todo el mundo contrae y dice, yo tiendo la mano y tengo aquí también, porque hombre, usted sabe que yo otras cosas no sé si haré, pero leer papeles, tela. Y mire, aquí tengo el tiempo que tarda el Parlamento en aprobar cada una de las leyes, por cierto. Y usted, algunas de ellas tienen aquí 1 año y medio.
Y a mí no se me ocurre decirle al Parlamento que no trabaje. Lo que se me ocurre desde el rigor de una persona que sabe cómo son las dificultades de cada cosa es que hay leyes que por el intento de llegar a un acuerdo tardan mucho tiempo en tramitarse a la hora de establecer complicidades entre el resto de los grupos políticos. Lo mismo que hace el Gobierno, pero usted no me lo reconoce a mí, que es lo que yo no logro nunca entender. ¿Por qué las cosas no se explican con mucho más sencillez? Si una ley tan importante como la Ley de Servicios Sociales lleva un año en el Parlamento, es porque es una ley que necesita de un amplio consenso y es necesario llegar a un acuerdo entre todos los grupos en beneficio de la gente, mejor que echarse la ley unos contra otros que no beneficia a la gente. Por eso me parece que, mire, se lo puedo contar, pero es que hay una que ha tardado un año, otra un año y medio, otra 9 meses, otra 6 meses, alguna 1 año y 4 meses, y me parece razonable. Lo mismo le insisto que le ocurre al Gobierno que cuando tramita una ley tiene que intentar buscar la mayor de las complicidades posibles a la hora de que tenga también para lo que nacen las leyes, que no solo tenga la autoridad normativa, sino que tenga lo más importante, la aceptación popular, y por tanto eso es lo que permite a un Gobierno como el nuestro estar encardinado con la gente para seguir gobernando Andalucía. Y me decía el portavoz del Partido Popular que si yo no había leído el informe de competitividad del Gobierno. Es verdad que solo leyó la parte que le interesaba, la de Andalucía. No leyó el conjunto de lo que ocurre con la competitividad en España. Porque, claro, ante el brillante Gobierno que ha resuelto la crisis económica, podía haber leído los datos completos. Cosa que ya le he dicho antes que tengo la mala costumbre de leer muchos papeles. Pero tengo otro. Por ejemplo, podría usted limitado a haber leído el informe de hace una semana, en el que es el informe España 2017 de la Unión Europea. Y hubiera leído que Bruselas alerta a España del alza de la desigualdad y la exclusión social. Claro, si usted solo lee una parte del informe, pues se queda con la parte que le interesa para zaherir a los socialistas. No es propio de usted. Ya sé que el compañero que tiene al lado le dice, yo no le doy mi confianza. Cuando usted le dice, yo le doy la confianza, señor vicepresidente, al lado dice, no, yo no. ¿No? Como ya sé cómo ustedes se las gastan, les digo que siempre es bueno leer los documentos completos. Y aquí hay, fíjese, en una parte del informe dice mano dura con las autonomías. Es lo que dice el informe. Sí, el informe de Bruselas, en el que está basado gran parte del informe de competitividad, dice una cosa como esta. Esta es una comunidad autónoma que, a pesar de las dificultades, que a pesar de no estar financiada adecuadamente, a pesar de comprender todo el mundo, que ha soportado durante los momentos más importantes de la crisis, a pulmón ha soportado cosas como la ley de dependencia, que la ha soportado al 80%, ha cumplido con el objetivo de déficit. Ha sido capaz de hacerlo a pesar de la dura crisis. Lo que ustedes tenían que haber subido aquí y decir, traen un paquete normativo que va a seguir incidiendo en que la estabilidad política de la que goza el Gobierno, de la Junta de Andalucía, gracias al acuerdo puntual con un grupo, al que yo se lo agradezco. Porque, claro, tampoco vale que aquellos que piden siempre estabilidad, cuando la hay le den leña. No tiene sentido. Y claro que nosotros hemos cumplido, vamos a seguir cumpliendo. Hay un paquete normativo que les digo que también pueden compararlo con otras comunidades autónomas para dejar las cosas en su justo término. Y decirle también que dice usted que después se lo premie o se lo demande, que es lo que ha dicho usted a pesar de no gozar de la confianza de su compañero, pero es verdad. Mire usted, yo creo que eso es lo mismo que le decía al señor Castro. Si se lo premia o lo demande, 37 años se lo ha premiado y a usted se lo sigue demandando. Como yo creo que de seguir así, a ustedes se lo van a seguir demandando por muchas campañas de popularidad que estén ahora mismo en el escenario, a nosotros sí nos van a demandar algo que creo que es importante. Y también aquí les llamo la atención a lo que he dicho en esta tribuna, que tampoco es obligación de la ley. Este es el compromiso del Gobierno de la Junta de Andalucía. Son sus previsiones, dentro de las dificultades de una tramitación de un proceso normativo tan amplio y tan potente como este. Pero tiene la intención el Gobierno de comparecer tras el año que transcurra para poder evaluar
los pros y los contras de este potente paquete normativo. Ya me gustaría a mí que eso se pudiera repetir en otros parlamentos. Y yo insisto, no se puede uno quejar de una cosa y lo contraria, no se puede pedir celeridad en la tramitación de las leyes y quejarse de que vengan muchas leyes. Eso no cuadra, no cuadra. Y hablar de claridad y de credibilidad y anuncios de más de 4 años, también les digo que esos anuncios de algunos hacen referencia a los 4 años se cortaron porque alguien decidió que nosotros no éramos merecedores de su confianza para seguir gobernando con nosotros. Y hoy, analizado con perspectiva, todavía la historia será larga, porque era un periodo muy corto para analizarlo en términos históricos, dará cuenta en el futuro de ese error estratégico, que de ese error estratégico se ha conllevado y se conllevan las actuaciones y las situaciones políticas que viven hoy algunas formaciones. Por tanto, yo lo acepto también sin broma, el que ese decreto antidesahucio sea posible o no. Yo no lo hablo en términos de reto porque por eso me reía, porque usted retaba, me convidaba, no porque no me hiciera, como usted comprenderá, gracia que no me hace ninguna. No solo no me hace, sino que combato y peleo contra ello para arreglar los problemas de la gente. Eso es justamente a lo que yo me dedico, no a lo contrario. Y mire, ahí precisamente nos vamos a ver. Usted decía, a ver si es capaz alguno, pero es que esto también está ya por alguna parte de su formación política, en este caso con el grupo que ahora está en la confluencia, ya lo está poniendo en práctica o intentando llevar a la práctica en otras partes donde gobiernan. Se lo leí aquí un día también, lo que decía la alcaldesa de Barcelona respecto de esta iniciativa y la fe que le había puesto en ello, porque la fe que le pone en ello, como usted comprenderá, es siempre aquello a lo que la voluntad política de un gobierno insiste y permanece, insiste, insiste e insiste. Y aquí, en esta batalla, hay que seguir insistiendo mucho para resolver los problemas de la gente. En definitiva, señorías, yo les agradezco que hayan reconocido hoy aquí, porque como se han llevado durante tanto tiempo diciendo que el Parlamento, aquí en el Parlamento, que el Gobierno no tenía iniciativa, que el Gobierno no tenía actividad, y resulta que hoy vienen aquí a quejarse de la iniciativa y de la actividad del Gobierno. Yo, francamente me esperaba haber debatido sobre la profundidad o no del potente paquete normativo, pero de lo que no me podía imaginar que íbamos a discutir ahora, que si son muchas, 33 iniciativas, no sé cuántos decretos. Pues sí, es un potente paquete normativo que sin duda va a venir a reforzar algo que es absolutamente imprescindible, y ahí estaremos todos de acuerdo en que es imprescindible seguir profundizando en la calidad democrática, mejorando la economía, creando más empleo, democratizando cada vez más las instituciones, y en ese sentido le puedo decir que Andalucía ha dado un salto muy importante, tan importante como que yo tengo aquí, porque también me sabía algunas de las cosas que iban a decir ustedes, que ya no tengo tiempo para hacerlo, pero le iba a hacer una simple enumeración de lo que ha significado la autonomía para los andaluces y para las andaluzas, y creo que además son datos incontestables, que como no tengo tiempo, pero limitaré algunas cosas, como la población activa cualificada se ha multiplicado de una manera tan importante con el crecimiento medio nacional por desde entre 1981 y 2016 el 300,92. Y es gracioso como algunos dicen, ha descendido el paro en mi comunidad, pero no dice hace renglón seguido, pero es que ha descendido la población activa en un número tan importante que hace que conlleve una cosa con la otra. ¿Saben ustedes cuánto ha crecido la población activa en Andalucía? No tengo tiempo para detenerme en ello, pero sería fácilmente desmontable también decirles que hemos liderado la creación de empleo en España, lo cual no significa que estemos ni mínimamente satisfechos, porque siempre el trabajo para intentar acabar con el desempleo es poco. Pero, desde luego, señorías, este paquete normativo lo que pone de manifiesto es que el Gobierno tiene una actividad intensa, que está pegado a los problemas de la gente y que tiene un Gobierno sensible y que, además,
ese potente paquete normativo tiene la voluntad de poder ser discutido con todos aquellos que quieran aportar a Andalucía. Estoy seguro que ahí nos vamos a encontrar. Y como el señor diputado del Partido Popular decía, pues si no lo cumplimos, que nos lo demanden, y si lo cumplimos, que nos sigan premiando con la confianza de los andaluces, a pesar de las dificultades de que cualquier gobierno a la hora de elaborar iniciativa tiene, y que desde luego cualquier persona normal comprende que las cosas no se hacen por el mero ejercicio de relatarlas, sino con trabajo, trabajo, trabajo y mucho compromiso por Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente.